Los variables sean independientes significa que los valores de una de ellas influyen a la otra. Hay requisitos, debemos contar con las variables cualitativas de tipo nominal o ordinal. Estrictamente, la chi cuadrada son para variables cualitativas, nominales o ordinales. Una de las variables es independiente y la otra debe ser, como habíamos visto los ejemplos. Se debe tener variables con una respuesta dicotómica. Y los datos deben ser obtenidos de manera aleatoria, como lo trabajamos haciendo redes clínicas o sacarlos también de las encuestas, ¿no? Tomando nosotros mismos cada uno de esos datos. Pero acá hay algo muy importante. Las frecuencias esperadas o celdas deben ser mayor que 5. O sea, cada valor que tenga cada celita debería ser preferentemente mayor que 5. Solo se puede permitir una celda con un valor menor que 5, pero también la característica no debe llegar a ser. Si una celda está vacía, olvídense, no se puede hacer. Entonces ahí tenemos una barrera que debemos cuidar. Cuando nuestras muestras son muy pequeñas, entonces a veces topamos con este tipo de información. Bueno, entonces sabemos que deben ser variables cualitativas, categóricas, pueden ser nominales o ordinales. Una de las variables tiene que ser independiente y la otra dependiente, como en el caso, ¿no?, de fumar y producir cáncer de pulmón. Esta es la independiente y esta es la dependiente. Fuma, si fuma, no fuma. Respuesta dicotómica. También un requisito indispensable para que nosotros podamos trabajar en las dos propuestas, ¿no? Lo mismo en el cáncer o el desenlace, tiene cáncer y no tiene cáncer. El consumo de café versus lo que es producir cáncer de estómago. Si consume café, no consume café, y tiene o no tiene tabaco. El consumo de bebidas alcohólicas, si consume o no consume, y producir una cirrosis hepática, que sí puede tener la alcohol. Entonces, hay varios ejemplos que nosotros a veces de manera intencional las vamos a manejar de esta forma. ¿Para qué? Para que trabajemos con una prueba determinada. Entonces es muy adecuado, digamos, un poquito ya ir viendo desde el inicio, cuando hacemos la operacionalización de variables, inclusive desde los objetivos, y me vayamos fijando cómo esto quisiera que termine y cómo yo puedo demostrar a través de una prueba de hipótesis lo que está sucediendo así. Les había comentado también cómo deberíamos colocar las variables. Yo tengo acá mi base de datos, ¿no?, donde mi base de datos me muestra la cantidad de personas que han participado en el estudio, la edad que tiene cada uno de ellos, el sexo que tienen, si consumen o no consumen tabaco, o tienen cáncer del pulmón o la patología, ¿no? Y acá vemos, por ejemplo, una variabilidad impresionante, porque en algún momento vemos que sí consumen tabaco y sí tienen cáncer. Pero también podemos ver de que no consumen tabaco, pero sí tienen cáncer de pulmón. O algunos que no consumen y no tienen cáncer de pulmón, o otros que sí consumen pero no tienen cáncer de pulmón. Entonces, este tipo de información es sumamente útil. Y un poco ya les anticipo, ¿no? Cuando yo les ponga la prueba en el examen, por esto con una chi cuadrada, no se los voy a acomodar en esa tabla, sino les voy a dejar los datos para que ustedes los vayan colocando en las celdas. Entonces, ¿qué es lo que significa? Gracias a Dios, cuando hablamos de una tabla 2x2, solamente se han reducido cada una de estas celdas. Pero alrededor tenemos que darle la explicación necesaria de lo que significa esos valores. En la primera columna
cuarto van a trabajar muchísimo en epidemiología, trabajando con estos detallitos y los conceptos de cada una de los factores de riesgo y la enfermedad que va a producir. Lateralmente vamos a tener los totales marginales o subtotales, ¿no? Por ejemplo, A más C, B más D, o A más B, C más D, y finalmente el A más B más C más D, que sería el total de totales. Eso significa que es el tamaño de la muestra, el tamaño de la población con la que estoy. ¿Sí? Entonces, ahora, conociendo qué letra va a ir en cada celda, yo puedo vaciar tranquilamente esto. Por ejemplo, si consume y tiene cáncer, no diría acá, ¿verdad? No consume y si tiene cáncer de pulmón, ¿dónde iría? En B, en C. Entonces, ahí identificamos de una manera más clara. Es cuestión de que nosotros nos ubiquen. Yo sé puesto de colorcitos, pero la cosa es ver exactamente lo que hay clasificando. Bien, vamos a llevar un ejercicio. Entonces, es una investigación que solo hemos trabajamos parte por parte. Y quiero que también tengan mucho cuidado con relación al virus. Chihuahua. Estudios que vamos a ver en este nivel son pruebas de hipótesis que siguen pasos, entonces hay que respetarlos para que podamos entender al final a qué resultado nos llegamos. ¿Sí? Bueno, se realizó una investigación con el objetivo de conocer la relación del consumo de bebidas alcohólicas en las ciudades de Paco, en universitarios de la Facultad de Medicina. Entonces vamos a analizar la información que se encontró. Esa es la información que nosotros tenemos. Ahí un poquito analicemos qué tenemos, ¿no? El factor de riesgo consumo de bebidas alcohólicas, si consume o no consume. Cirrosis hepática o la enfermedad del evento o la causa, si tiene y no tiene, ¿verdad? Bueno, así tal cual tenemos la tabla, tenemos que interpretarla. Ustedes observen ahí y cuéntenme qué les dice esta tabla. Y aquí hay también los siguientes pasos. Siempre voy a tomar el total. Los libres y con los marginales. A ver, ¿qué me dicen? El total y los marginales. Cuéntenme. No tengan temor a equivocarse, todos nos hemos equivocado. Aquí tenemos una participación de cuánto? De 690 personas, ¿verdad? Universitarios. ¿Qué ha pasado con esos 690? ¿145 qué? Perfecto. ¿Qué más? Sí, bien. Entonces acá, ¿qué es lo que está sucediendo? Si yo tengo el total, ¿qué es lo que me estará indicando? ¿Estos 155 qué será? Ok. 155 tienen cirrosis hepática, de los cuales, lo decía bien, 145 si tienen el factor de riesgo y tienen cirrosis. Pero hay 10 que no tienen el factor de riesgo de consumir bebidas alcohólicas y cirrosis. Entonces nos está haciendo pensar que también se debe a otro tipo de situaciones, ¿verdad? Bien, ¿qué más? ¿Qué no me puede contar? Perfecto, es decir, solamente estamos describiendo lo que tienen ahí, ¿verdad? Lo que me llama la atención es la enfermedad cirrosis hepática. Entonces, ¿cuántos la tienen y cuántos no la tienen? Y de ahí ya desmenuzamos quiénes tienen el factor de riesgo y quiénes no la tienen, ¿verdad? Si hablamos solamente del consumo de bebidas alcohólicas, ¿cuántos son consumidores? Tienen el factor de riesgo. 365, ¿verdad? Ok, y no 335.
Bien, entonces la sumatoria de 155 que sí tienen cirrosis hepática está dada por A más C. Y los que no tienen cirrosis está dada por tal de B más C. Entonces nos estamos ubicando cómo es la construcción a través de esa cifra, ¿verdad? Los que sí tienen factor de riesgo A más B son 365. Y los que no tienen factor de riesgo C más B son 325. Y en total, ¿cuál sería el tamaño de la muestra? A más B más C más D es 650. ¿Sí? Lo primero es un poquito entender qué es lo que tenemos en la información acá. Pero luego vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Primer paso, para poder resolver lo que es la cuadrada. Una intención o una pregunta podría ser, ¿no? ¿Se quiere relacionar el consumo de bebidas alcohólicas y la cirrosis hepática? O también, ¿no? ¿Existirá una relación entre consumir bebidas alcohólicas y la cirrosis hepática? Que sería ya más agradable. Bien, segundo paso, escribo las hipótesis. Acá tengo hipótesis nula y hipótesis alterna. En la hipótesis nula, el consumo de bebidas alcohólicas no tiene relación con la cirrosis hepática. Y la hipótesis alterna o la alternativa que me están dando que dice que el consumo de bebidas alcohólicas sí tiene relación con la cirrosis hepática. Entonces, esto es lo que yo tengo que comprobar. Estoy intentando dar estadísticamente dos posibilidades de respuesta al planteamiento que tengo frente a los datos que estoy trabajando, ¿no? Bien, tercer paso, tengo mi tablita tal como la hemos escrito y tengo mi fórmula. Y esa fórmula la he estado buscando y realmente es muy amigable para ustedes. Deberían trabajar como se esperado, pero no quiero ser cruel, tampoco lo ha creado así nada facilitado. Entonces aquí tengo la chi cuadrada es igual a que al tamaño de la muestra 690. Acá tengo una diferencia del producto de A por D. ¿Cuál es A por D? A por D, es decir, 145 por 315. Lo tengo acá. Menos B por C. B por C, 220 por 10, y todo esto una vez que reste, primero haga el producto, reste, lo voy a elevar al cuadrado y lo voy a multiplicar recién a lo que es el tamaño de la muestra. ¿Y debajo qué tengo? No se fije mucho en esta barrita, se me coló. Tengo el producto de los subtotales o los valores marginales, A más C, 155 o 145 más 10, que va aquí. B más D, ¿dónde está B más D? 220 más 315. A más B, 145 más 220. Y C más D, que sería 10 más 315. 10 más 315. Entonces acá, tengamos un poco de cuidado. Primero numerador con calma, después denominador y termino sacando acá mi valor que se llama chi calculado. Este es el chi que yo estoy calculando con la fórmula. ¿Sí? En este caso me sale 132.55. ¿Sí? Entonces, este es un dato. Pero como en estadística siempre tenemos que comparar con algo o ver si está sucediendo el evento o no. Entonces tenemos que ver, recordarnos cuál será el valor que edificó el chi y cómo lo vamos a obtener. Cuarto paso, determinar el valor de P y los grados de libertad. El valor de P se obtiene de la siguiente manera: confiabilidad más significancia o el error del alfa, valor de P, etc., que va a dar siempre el 100%, ¿verdad? O sea, 95 más 5 de error, 100. Bien. Entonces acá tengo 95 más 5, 100. Si yo trabajo con la proporción de 0,95 más 0,05, me da el valor real. Estas dos cosas tengo que tenerlas presentes. Entonces, el valor de P es igual a 100% menos 95%. Entonces, el valor de P es 5%. Ese es el error, ¿verdad? Ese es el error. Entonces, si yo lo trabajo con la proporción es 1 menos 0,95 igual a 0,05. Entonces,
Bien, ahora cómo yo calculo los grados de libertad. Voy a tomar en cuenta la cantidad de filas y la cantidad de columnas. Una simple fórmula que dice cantidad de filas menos 1 multiplicado por cantidad de columnas menos 1. Desgloso. ¿Cuántas filas tengo? En la tabla 2 por 2, 2 filas, ¿verdad? 2 menos 1, me queda 1. Cantidad de columnas menos 1. Tengo 2 columnas menos 1, me quedo con 1. Y 1 por 1 me da 1 grado de libertad. Entonces yo si voy a buscar en la tabla grados de libertad, siempre en la tabla 2 por 2 escojo lo que es 1 grado de libertad y busco o el error o la confiabilidad, como habíamos visto en esa tabla. Entonces en este caso estoy trabajando con 1 grado de libertad. ¿Qué tal si yo tengo una tabla de contingencia donde he aumentado, digamos, mis columnas? Tengo ya no 2 columnas, tengo 4, pero tengo 2 filas. Entonces ya 2 filas, 2 menos 1 me queda 1. Pero acá tengo 4 columnas, menos 1, me quedan 3. 1 por 3, 3. 3 grados de libertad. Entonces yo voy a buscar 3 grados de libertad con la confiabilidad o el error y me va a dar otro valor. ¿Sí? A ver, vamos a ver si la tengo la tabla. Quinto paso, obtener el valor crítico de acuerdo a la tabla. Si yo estoy trabajando con el 95% de confiabilidad, 5 de error, mi valor crítico a 1 grado de libertad siempre va a ser 3.84. Siempre. A 1 grado de libertad. ¿Sí? Entonces, voy a volver acá para que ustedes se fijen. Veamos esto. A 1 grado de libertad, ahora sí entendemos que es 1 grado de libertad, busco el error o el valor de P de 0.05, me da 3.84, lo que acabamos de ver, ¿no? Pero si hablamos de una tabla de contingencia y tenemos 3 grados de libertad, busco también con el error y acá es 7.81. Entonces tengamos mucho cuidado cuando aumentamos filas o columnas, trabajamos con un valor crítico de chi distinto. Cuando es solo tablas 2 por 2, siempre vamos a trabajar con 3.84. Pues el manejo de esta tabla debe ser cuidadosamente trabajado. ¿Sí? Muy bien. Entonces me voy para acá. Bien, entonces de ahí salió este 3.84. Como mi resultado era de 132.57, es un valor alto, ¿verdad? Es más alto que 3.84. Entonces un poquito pensamos, ¿qué sucede acá? Cuando el valor es más alto, el chi calculado es más alto que el valor del chi crítico, entonces vamos a aceptar la hipótesis alterna. Es decir, hay relación entre consumir bebidas alcohólicas y lo que es la situación. Pero si ese resultado del chi calculado es más bajo que este valor crítico, entonces acá aceptamos la hipótesis, como la vamos a ver aquí. Tengo mi valor. En el sexto paso tengo la comparación de mi chi cuadrado calculado, que es 132.57, y el valor crítico. Calculado, valor crítico. Elaboro una línea, un eje X, que va desde 0 hasta más infinito. Voy a plantear acá, punto de referencia, el valor crítico de chi de 3.84. Entonces ahí, este valor calculado, ¿dónde cae? ¿Por encima o por debajo? Cae por encima, más o menos por acá, ¿verdad? Entonces, ¿en qué zona cae? En una zona donde se rechaza la hipótesis nula. ¿Por qué? Porque es más alto que 3.8. Porque si este puede ser 1.32, digamos, caería adelante, ¿verdad? Sería menor, entonces caería en la zona de rechazo de la hipótesis alterna. Y aceptar la ley. Ese es un juego muy interesante que tienen que aprender para ir aceptando o rechazando las cosas, pero gracias a Dios tenemos un punto en el cual nosotros vamos a decir esto sucede o esto no sucede. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Estamos bien? Por eso planteamos inicialmente quizás una pregunta o un enunciado y luego las hipótesis. Ustedes se preguntaban, ¿cómo acepto o rechazo las hipótesis? A través de un punto de referencia. ¿Cómo estaba 2 por 2? Mi punto de
Y si es más bajo, yo acepto la hipótesis nula y rechazo la. Es un poco de acomodarse, ¿sí? Tenga un poco de cuidado. Bien, entonces, séptimo paso, interpretar. Podemos decir que con un 95% de confiabilidad y un 0.05 de error, sí existe relación, asociación entre consumir bebidas alcohólicas y que se produzca la cirrosis hepática. Y el G calculado tiene un valor de 132.57, el cual es superior al valor crítico del resultado. Es decir, es estadísticamente visible. Esta frase de estadísticamente significativo tiene mucho que ver con ese límite de 0.05. ¿Sí? Entonces, vamos a ir trabajando con esto un poquito. Estamos bien hasta acá porque vamos a hacer un ejercicio para que ustedes puedan ir entendiendo mejor qué es lo que está pasando. ¿Sí? Ok, a ver, vamos. Ahí tengo el ejercicio. Y más o menos se los voy a plantear así en el examen. Dice, tengo variables. Una variable es el uso de antiinflamatorios. Si usa, no usa. Y reacciones adversas del macrobioma. ¿Están presentes? Están ausentes. Pero vamos a corregir algunas cosas acá también. Bien, esta es la tabla que nos presenta. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ustedes díganme. Tengo esta información. Digamos que eso es un chat PPT. ¿Está colocada adecuadamente la información? Yo pienso que sí o no. Tengo lo que es el factor de riesgo y tengo lo que puede ser el evento. Reacciones adversas. ¿Qué planteo primero? ¿Cuál sería la pregunta? ¿Cuál sería el enunciado? Existirá relación entre uso de antiinflamatorios y reacciones adversas dermatológicas, ¿no? Segundo paso, ¿cuál es? Hipótesis. Hipótesis, ¿verdad? La hipótesis alterna. ¿Qué dirá la hipótesis nula? Está cerca, ¿verdad? No existe relación entre uso de antiinflamatorios y reacciones adversas. Y la hipótesis alterna, que sí, ¿verdad? Sí, existe relación entre el uso de antiinflamatorios y reacciones adversas dermatológicas. ¿Qué hacemos después? Yo quiero que usted haga. Estamos bien. Primer paso, segundo paso. Tercer paso, calcular el valor de
eso, ¿no? A ver. Pongamos ese primer paso. Uso de antiinflamatorios. Si usa correcciones adversas. ¿Cómo está distribuido esto? 80, 20, 95, 40. Que si tienes reacciones 80 más 95, 100, 100. Está difícil, 20 más 40. 80 más 20, 100, 95 más 40, 135. Entonces, ¿cuánto me da? 200. Esta sumatoria como esta tiene que ver con este interior. Muy bien. Entonces yo tengo acá A, B, C y D. Aquí está A más C, B más D, A más B, C más D, y aquí está A, B más C y más D. Entonces, ¿qué me dice la información? A ver, cuénteme. ¿Qué está pasando con esos 235 pacientes, digamos, que están en el estudio? De 235, se han presentado lesiones adversas, ¿verdad? Y 60 no la han presentado. Ahora, de esos 235, ¿qué pasó con estos 100? ¿Sí usaron antiinflamatorios? 135 no. Entonces ahora, de esos 100 que sí usaron antiinflamatorios, 80 tuvieron reacciones adversas y 20. De 135 que no usaron antiinflamatorios, 95 declararon que sí tenían reacciones adversas inflamatorias.
más 95. B más C, 20 más 40. A más B, 80 más 20. Y C más D, 95 más 40. Ese es el reemplazo. ¿Estamos viendo bien? Entonces, ¿cuánto me da? La primera numerador y luego el denominador. ¿Verdad? 2,80, ¿seguro? 2,80. ¿Este qué es? Es el valor de chi calculado. Listo. Ahora, ¿qué más tenemos que hacer? Sabemos que la confiabilidad es un 95%. Cuarto paso sería determinar, ¿no? Lo que son el valor de P y los grados de libertad. Como estamos trabajando en piso, entonces, a ver, primer paso, segundo paso, tercer paso, el cuarto paso sería determinar lo que es el valor de P y el valor de P que es igual a 100%, dice menos 95%, te da un 5%. Y si esto yo lo voy a traducir a proporción, entonces me va a dar ese 0,05. Este es mi valor con el cual yo voy a interpretar algunos datos. Esto se hace un ejercicio aparte, pero no lo vamos a demostrar ahora, lo vamos a trabajar de otra forma. ¿Qué más nos viene? Los grados de libertad. Es igual a los grados de libertad. Acá dice cantidad de filas menos 1 multiplicado por cantidad de columnas. Entonces, esto tenemos también que entender. La tabla 2x2 es donde yo encierro mis valores. ¿Sí? 2x2. 2 filas, 2x2. Entonces yo tengo acá cantidad de filas 2 menos 1. Cantidad de columnas 2, 2 menos 1. Me quedo con 1. Entonces acá voy a trabajar con un grado de libertad. Entonces voy a la tabla, si no me acuerdo cuál es el valor crítico, yo me fijo el grado de libertad, ¿verdad? Y me fijo puede ser el error. Entonces hago coincidir en la tabla esos valores y me va a dar el 3.84, que es el valor crítico de esto. Que yo voy a comparar. Entonces, ¿qué más voy a hacer? Reconozco esto, me acuerdo de esto, entonces, a ver, yo dibujo acá para orientarme mejor un eje x 0 hasta lo que es más infinito. Pongo aquí lo que es el valor de 3.84, es este, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si este valor de mi chi calculado es más alto, si es más alto, entonces ¿qué va a suceder aquí? Aquí rechazo que hipótesis. Y si es más bajo, entonces aquí rechazo la entonces, como este valor que nos salió de 2.80 está aquí, entonces rechazamos la hipótesis alterna y aceptamos cuál, la nula. Entonces, en este caso, estaríamos aceptando
Pues eso es lo que yo quiero que se les quede un poquito, porque les va a servir mucho en lo que va a ser el cuarto. Pero va a ser sumamente fácil. Y entonces, ¿cómo terminaría interpretando? ¿Quién se anima a hacer la interpretación? Luego también estar seguro de lo que es el valor de fe, los grados de libertad en este caso, y un poco demostrar qué es lo que le está sucediendo y terminar haciendo la interpretación. ¿Sí? ¿Estamos bien? No es nada difícil, de verdad, la cosa. Si en un momento a mí me hubiesen explicado bien esto yo lo aprendí un poco, lamentablemente en pregrado, no he tenido tan adecuado profesores que me hayan molestado con eso. La generación nuestra nos ha costado, porque los profesores chilenos pensaban que ya lo sabíamos de memoria. Entonces nos ha costado acomodar toda la información y recién empezar a avanzar. Entonces, desde ese momento creo que todos los de esa generación han dicho, no, los que vienen detrás de nosotros necesitan saber cada detalle, porque ellos tienen que hacer mejor los ejercicios que nosotros. No es porque por nosotros no hayamos decidido, van a seguir teniendo el mismo progreso. Mejor si está bien explicado esto para que ustedes puedan resolver. Y a medida que van subiendo en niveles, cuando lleguen a posgrado, pues que sí o sí se van a topar con este tipo de cosas y ya va a venir el recuerdo en alguna neurona que quedará almacenada y se reactivará para que ustedes puedan hacer el cambio. Solo es mirarlo un poquito y decir, ya sé cómo se hace esto. Cuando nosotros nos formábamos en pregrado, era impresionante cuando hubo una reunión de la Sociedad Nacional, de La Paz, de Cochabamba, nosotros estábamos y ahí también nos dimos cuenta de cuántos vacíos teníamos, que nosotros ahora estamos intentando ya rellenarlos. Entonces tienen que estar a nivel, y gracias a Dios están a nivel de la parte internacional. De eso no me quejo, porque cada fin de año siempre me reúno con algunos amigos de otros países, intercambiamos qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos. Entonces dicen que están muy bien, están yendo muy bien. Entonces ya agarran mejor toda la información para hacer esto.